10 de la mañana, 39 minutos aquí en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires 22 grados 4 décimos. El cielo está nublado, hay una neblina. Supongo que va a mejorar el tiempo, pero eso es lo que tenemos por ahora. Estamos en otoño, nada de qué quejarnos. Allí está Rocío González en la operación técnica, está Ale Blanco con las noticias a cada hora en punto. Mi nombre es Dani Salzman y arrancamos un coffee break muy especial. Tenemos un montón de notas, entrevistas, columnas y por supuesto estamos en el día de recordación de las víctimas de la Shoah y del heroísmo. Un día particular, se está desarrollando la marcha por la vida allí entre Auschwitz y Birkenau en Polonia, y también, por supuesto, todo lo que atañe a la muerte del Papa, que también sigue siendo noticia y lo será seguramente por muchos días más, no solo por lo que está sucediendo ahora, sino también por la sucesión, justamente. Pero vamos a arrancar directamente con una entrevista. Vamos a dialogar con Francisco Gil White, que es antropólogo, político, es historiador, tiene una maestría en ciencias sociales en la Universidad de Chicago, tiene un currículum enorme, es autor de muchísimos libros, de muchísimos textos, y tiene entre otras, una especialidad en el tema del conflicto árabe-israelí y en el tema del antisemitismo. Y no me parece que sea un día, si es que pudiera haber uno más apropiado que hoy, para hablar de antisemitismo y de conflicto árabe-israelí, todo eso en conjunto. Francisco, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Bueno, Francisco, hoy es un día particular en el que recordamos la Shoah, sus víctimas y a sus héroes, y sabemos que estás trabajando sobre una mega obra que es el colapso de Occidente, pero que a su vez habla del el nuevo holocausto. O sea, ¿cuáles son para vos, a tu juicio, las cosas que deberíamos prestar atención, que deberíamos aprender de lo sucedido hace 80 años y que esté sucediendo ahora? Bueno, lo primero es que, como bien dijo Jorge Santayana, quien no recuerda su historia está condenado a repetirla. Entonces, lo que es muy importante es poner atención a todos los aspectos estructurales, políticos, que produjeron Shoah a mediados del siglo XX. Y quizá lo más importante ahí sea que pongamos atención y nos acordemos de lo que hicieron los gobernantes en vísperas de Shoah, porque a ver, lo que nosotros aprendemos en la escuela, el modelo de la historia de la Segunda Guerra Mundial que nuestros profesores nos comunican, es uno en el que todo el mundo es inocente menos Hitler. Entonces, la narrativa que recibimos en la escuela es que la Segunda Guerra Mundial sucedió porque Hitler era un genio malvado y loco. Era una especie de Mefistófeles que quería hacerle daño a todo mundo y tenía además una inteligencia maquiavélica que superaba la de todos los demás gobernantes de Occidente que, según esta narrativa, se oponían a sus metas. Para que una narrativa como esa sea aceptada por los alumnos que cursan las secundarias, preparatorias y universidades de Occidente, y que todos recibimos esta narrativa, es preciso sumergir el tema del eugenismo. O sea, es crucial que nadie te hable del eugenismo. Porque si te hablan del eugenismo, entonces esta narrativa de fue Hitler, ¿no? Y sin Hitler no habría habido guerra mundial y no habría habido Shoah, y por lo tanto él es la causa de todo y hablando de él se explica todo, ¿no? Esa narrativa no la aceptaríamos jamás si hubiéramos escuchado hablar del eugenismo, si nuestros profesores hubieran tocado el tema del eugenismo, pero no lo hacen. Entonces, lo más importante, en mi opinión, es saber qué fue el eugenismo y luego esas lecciones del eugenismo, tenerlas bien frescas, bien presentes para tratar de aplicarlas a nuestra situación presente. Por qué es tan importante? Porque el eugenismo es el movimiento que produjo al nazismo alemán.
Entonces, si tú quieres entender la Segunda Guerra Mundial, pues tienes que entender el nazismo, tienes que entender a Hitler, por supuesto, pero para entender a Hitler y el nazismo, tienes primero que saber qué fue el eugenismo y cómo los eugenistas produjeron a los nazis. Entonces, el eugenismo es la ideología original de la supremacía biológica aria, alemana, nórdica, germánica. Y esta es una ideología que no aparece por primera vez en Alemania. Esta ideología aparece por primera vez en Gran Bretaña en el siglo XIX, poco después de las revoluciones de 1848. Y de hecho surge como una reacción a esas revoluciones, porque las revoluciones de 1848 fueron la entrada al mundo moderno. Ahí es donde empieza el desliz político hacia la democracia liberal. Y el eugenismo lo que estaba tratando de destruir era ese desliz. Estaba tratando de impedir que se creara el mundo moderno democrático. Y Francis Galton, que es el que inventa el eugenismo, lo que quería era definir a los pobres como retrasados mentales para que, retrasados mentales genéticos, según él, para que entonces el Estado pudiera intervenir en retirarles derechos políticos e inclusive reproductivos a los pobres y con eso controlar a la población y mediante la pseudociencia evitar que los occidentales fuésemos liberados y pudiéramos vivir en estados democráticos. Era una estrategia para que a las aristocracias de Occidente no les pudieran arrebatar el poder, la gente de abajo. Y el eugenismo se volvió el movimiento más importante social y político de la primera mitad del siglo XX a nivel mundial. Se invirtió muchísimo dinero, dinero de los grandes, grandes industriales de Occidente, los Rockefeller, los Carnegie, los Ford, los Harriman, Thomas Watson de IBM, ahí todos los grandes industriales estuvieron involucrados en esto. También mucho dinero de los industriales británicos. Y este dinero se utilizó para crecer este movimiento que decía que las aristocracias de Occidente debían de gobernar sin consultar a la gente de abajo, porque según esta teoría, pues todas las aristocracias occidentales son germánicas. Y en eso tienen razón. La caída del Imperio Romano por ahí bueno, de la estructura política del Imperio Romano por ahí del año, llegando al año 500, este, causó que fueron aristocracias militares o castrenses germánicas las que se quedaron con todo el gobierno de lo que habían sido las provincias occidentales de Roma. Entonces eran visigodos en Iberia, ostrogodos y luego también lombardos en el norte de Italia, francos en Francia, Países Bajos y Alemania, anglosajones y luego también normandos en las islas británicas, arriba eran escandinavos, en fin, todas las clases gobernantes de Occidente son germánicas originalmente, aunque algunas, casi todas dejaron de hablar idiomas alemanes, pero todas son germánicas y se acuerdan de eso. Entonces, con eso armaron esta ideología de que los germánicos son superiores y que por lo tanto deben de ser la raza maestra gobernante. Y este dinero de los grandes líderes del eugenismo que estaban en Gran Bretaña y en Estados Unidos se envió a Alemania para producir el eugenismo en Alemania, para darle auge al eugenismo en Alemania, y eso fue convertido en el nazismo alemán. Y los eugenistas querían el nazismo para que conquistara toda Europa y destruyera la democracia en todos lados. Y además hiciera un genocidio de judíos. ¿Por qué? Porque los eugenistas, y luego también los nazis, que son los eugenistas alemanes, entienden que el proceso que produce ese desliz moderno hacia la democracia, que inicia con la Ilustración Europea, o inclusive antes con las revoluciones, los intentos de revolución de los protoprotestantes en el medioevo, ¿no? Todo ese proceso tiene su origen en el pensamiento de la comunidad judía, porque los judíos están organizados alrededor de una ley que está anclada en el recuerdo de una revuelta de esclavos.
Y ese recuerdo de una revuelta de esclavos y una ley consistente producida después de esa revuelta para que los esclavos liberados puedan vivir permanentemente en libertad, respetándose los derechos unos a otros, vigilando que no haya opresión. eh, Toda esa forma de pensar anclada en el mandamiento Levítico 19:18, que Gilel, el viejo, el rabino más influyente de todos los tiempos, identificó como el origen de todo el pensamiento y la ley judía, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Todo eso es lo que produce el movimiento moral, social, político, legal de Occidente, paulatino hacia la democracia. Cuando los protoprotestantes empiezan a traducir la Biblia cristiana a los idiomas europeos, lo que están leyendo es sobre todo Biblia hebrea. Es el 80% de la Biblia cristiana. Y entonces los europeos empiezan a leer sobre la revuelta de esclavos y las leyes y toda la moralidad horizontal que quiere horizontalizar a la sociedad que viene de la ley y del pensamiento judío, y la ética también de Jesús, que es consistente con todo eso, eh, los radicalizó. Y todo ese movimiento hacia la democracia que empieza desde el medioevo y que son varias inyecciones de pensamiento judío que nos mueven hacia el mundo democrático, luego con Baruch Spinoza, que es el que produce la Ilustración. Todo eso los eugenistas entienden que viene del pueblo judío. Entonces, Shoah no es, como nos dijeron en la escuela, la consecuencia de una explosión de locura de un hombre que estaba desquiciado y que, sí, Hitler sí estaba loco, pero los que escogieron a Hitler y lo impulsaron y lo apapacharon y le prepararon el tablero geopolítico para que conquistara toda Europa, esos estaban en Estados Unidos y Gran Bretaña y no estaban locos. Entonces, lo que tenemos que recordar en el contexto de Shoah es toda esta estructura geopolítica que produjo Shoah, y en la cual estaban involucrados los líderes en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en toda Europa, porque todos estaban en este club de eugenistas. Y una de las cosas que explicamos en el colapso de Occidente, es el cuarto tomo, que está dedicado enteramente a este tema, es que todo lo que llamamos el periodo de apaciguamiento, cuando se supone que eh, los gobernantes occidentales estaban tratando de calmar a Hitler, ¿no? Según esta narrativa, para que no hubiera una guerra. Y entonces cada vez que Hitler hacía un berrinche y exigía algo, se lo daban, porque supuestamente estaban muy preocupados de que Hitler se volviera demasiado violento y que estallara una guerra mundial. Y entonces todo lo que quería se lo daban para apaciguarlo, para calmarlo. Esa interpretación está equivocada. Esos gobernantes occidentales eran eugenistas y en realidad estaban patrocinando a Hitler, ayudando a Hitler, conscientemente, no lo estaban apaciguando. La interpretación del apaciguamiento es la que ellos necesitan para que nosotros no nos demos cuenta de lo que pasó. Y nada más para terminar, porque este marco es muy importante, eh, no sabemos sobre el eugenismo y no nos lo platican nuestros profesores, porque los que establecieron el paradigma para hablar de la historia de la Segunda Guerra Mundial, eh, nunca mencionan el eugenismo. Entonces, a pesar de que no es un secreto y que puedes aprender sobre el eugenismo entrando a cualquier biblioteca occidental, eh, en los libros que se usaron para crear el paradigma historiográfico de la Segunda Guerra Mundial nunca se menciona. Entonces, Churchill, que escribió una historia monumental de la Segunda Guerra Mundial en 6 tomos, eh, la guerra que él ganó, ¿no? La expresión más literal del viejo aforismo de que la historia la escriben los vencedores. Churchill, en toda su obra monumental, que creó el paradigma historiográfico de la Segunda Guerra Mundial, le dieron el premio Nobel por su libro, este, nunca en ninguna página menciona el eugenismo, que es el causante del nazismo. Y William Shirer, que es la otra gran influencia para crear el paradigma historiográfico de la Segunda Guerra, escribió Auge y Caída del Tercer Reich. En 1250 páginas, Shirer tampoco jamás, ninguna vez menciona el eugenismo. Entonces, ya no sé qué hacer con la iluminación, perdón, porque tengo una luz muy rara aquí, está entrando el sol, pero
No me va a ayudar tampoco la luz eléctrica, entonces me voy a ver muy raro, pero eh, nadie menciona el eugenismo, entonces cuando tú vas a la escuela, tus profes, eh, la narrativa que ellos te dan es la narrativa de Churchill y de Scherer, aunque nunca los hayan leído, porque es el paradigma que utiliza todo mundo. Entonces en la escuela nadie te habla del eugenismo porque ese paradigma no lo contempla. Y porque los Y esa es la convierte en forma de... cómplices. Los convierte Exacto, en y ese es, cómplices. exacto. Muchos de estos son cómplices sin saberlo, pero eso es lo que produce eh, esta como exoneración de los gobernantes occidentales, que todos estaban en este asunto eugenista. Y entonces, con esa omisión del eugenismo, ya te pueden vender la narrativa de que todo fue Hitler, ¿no? Y esto es lo que nos vuelve vulnerables a la repetición. Porque si tú no entiendes las causas de la Segunda Guerra Mundial, no te puedes dar cuenta cuando las causas se repiten y ahí vienen otra vez, por supuesto, las mismas consecuencias. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo comportamientos que son idénticos a lo que nuestros profesores llamaron apaciguamiento. Estamos viendo que los gobernantes de Occidente le están dando todas las herramientas que se necesitan a los yihadistas para repetir Shoah. Eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo a Donald Trump que promete que es muy pro-israelí, que supuestamente es muy amigo de Israel, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que Donald Trump, en vez de atacar a Irán, está negociando con Irán. En vez de destruir a Irán, está entrando en un proceso que nuevamente le va a liberar muchísimo dinero a los gobernantes de Irán, que por supuesto eso les va a permitir mantenerse en el poder y seguir financiando todas las distintas estrategias que ellos tienen para preparar la destrucción genocida del Estado de Israel. Y no es nada más Irán, están aliados con Qatar, están aliados con Egipto, están aliados con Arabia Saudita, están aliados con Líbano, están aliados con Turquía, están aliados con todos los jugadores alrededor de Israel que quieren destruir el Estado de Israel y repetir Shoah. Y si eso tiene éxito, si el proceso de destruir al pueblo judío israelí en genocidio tiene éxito y ya están las piezas, en mi opinión, en su lugar. Lo vimos el 7 de octubre de 2023, lo estamos viendo todos los días. Si eso tiene éxito, el resultado va a ser otro colapso de Occidente, porque eso es lo que pasa cuando se organizan grandes matanzas de judíos. En la Segunda Guerra Mundial, no solo mataron entre 5 y 6 millones de judíos en Europa, mataron más de 64 millones de personas en todo el mundo. Goyim, no judíos, gentiles. Más de 64 millones. Y cientos de millones de no judíos fueron esclavizados. Esclavizados. Perdieron el derecho sobre su propio cuerpo. Los convirtieron en esclavos como en la antigua Roma, como en la antigua Grecia. Entonces, esta va a ser la consecuencia, porque esto es lo que siempre sucede cuando hay grandes matanzas de judíos. Cuando convencen a los occidentales de participar con sus gobernantes en el antisemitismo, la respuesta, la consecuencia siempre es la esclavitud de todos los occidentales. Y para allá vamos. Francisco, mencionaste la actualidad y entonces evidentemente también allí aparece Israel, que no existía para la mitad de la primera mitad ni la segunda prácticamente del siglo XX. Y entonces, ¿cuál es el rol de Israel? ¿Qué es lo que Israel puede o no puede hacer? ¿Cuál es el rol de sus gobernantes? Porque en el mundo todos dicen Netanyahu es de derecha, Netanyahu es extremista, Netanyahu quiere la guerra. A los ojos de lo que está sucediendo, no parece ser la figura o la política adecuada para contrarrestar no solo a Irán, por lo que vos decís, a Irán y sus cómplices occidentales. Permíteme prender la luz a ver si mejoras un Sí, por segundo. favor, claro. Ahí está, yo tengo tanta luz, me veo blanco, pálido, como si estuviéramos por desmayarnos, y él tiene la... Creo que no ayudó nada. No, Es no que importa, está... pero ¿sabes qué? Como se escucha tan bien y es tan valioso lo que decís, prefiero quedarme... Ah, mira, ahí está. Ahí Ahí está. estamos, vamos Eh, todavía. Sí, bueno, eh, ahí está planteado. ¿Qué pasa ahora? Porque existe Israel, pero aparentemente Israel tampoco ha tomado o toma las riendas de evitar una nueva Shoah.
Bueno, obviamente que ya sabes lo que voy a decir, no me hubieras invitado de otra manera. El problema que tenemos en Israel es que la clase gobernante de cualquier país es corruptible por estos eugenistas. Entonces, ¿por qué por qué estamos viendo eh, una repetición de los patrones políticos y geopolíticos que produjeron Shoah a mediados del siglo XX? Lo estamos viendo porque los eugenistas no se fueron a ningún lado. Los eugenistas se quedaron en el poder. Las clases gobernantes occidentales son las mismas que antes de la guerra. Y de hecho, eso es lo que explica que nadie nos hable del eugenismo en la escuela. Eso es lo que explica que ese tema haya sido sumergido, que seguimos siendo gobernados por los mismos eugenistas y no quieren que nos enteremos, no quieren que veamos la estructura que documentó con tanto cuidado el gran historiador del eugenismo, que es Edwin Black, un historiador que yo ya traje a México 3 veces para que la gente conozca su trabajo. Y es el trabajo de él es obviamente un apoyo muy importante para mi propia documentación sobre el eugenismo. Yo tengo un libro entero sobre el eugenismo que la gente puede ir a leer a franciscogilwhite.com. Eh, pero, ¿cuál es el problema en Israel? El problema es que si tú tienes los recursos de una gran potencia occidental como Estados Unidos, si tú tienes un servicio clandestino como la CIA, que tiene un presupuesto para fines prácticos infinito, porque el fisco gringo es la corporación más rica del planeta, de la historia, y el presupuesto del servicio clandestino estadounidense es un secreto de Estado. Entonces, para efectos prácticos tienen dinero infinito y se lo pueden gastar en secreto, el dinero de los contribuyentes. Entonces, tú con esos ríos de dinero, ¿qué puedes hacer? Pues puedes corromper a quien sea. Puedes amenazar y corromper a quien sea. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses en Israel, que no todo el mundo está enterado, me he dado cuenta que este es un escándalo que está muy contenido en Israel, pero es muy diagnóstico de lo que pasa. Lo que se ha visto en Israel en los últimos meses es un escándalo que están llamando Qatar Gate. Ujú. Y Qatar Gate, en pocas palabras, lo que quiere decir es que hay funcionarios del gobierno israelí que se ha documentado están asalariados por el gobierno de Qatar. Ahora, ¿por qué es totalmente diagnóstico esto? Porque Qatar es el estado que atacó a Israel con un intento de genocidio el 7 de octubre de 2023. Ese fue un ataque de Qatar. Qatar es el sugar daddy, el financiero de Hamas. Es dinero qatarí el que transformó a Gaza en un protostado totalmente dedicado al terrorismo antisemita. ¿Ok? Fue dinero de Qatar el que financió la creación de todos esos túneles, la creación de todas esas baterías de misiles, etcétera, que tiene Hamas en Gaza y que le permitió convertir a todo Gaza en una infraestructura terrorista, porque en Gaza los medios se la pasan diciendo que Israel está destruyendo infraestructura civil en Gaza. ¿De qué hablan? Ahí no hay infraestructura civil, hasta los hospitales son infraestructura terrorista en Gaza. No puedes defenderte de Gaza y evitar golpear estas estructuras que parecen civiles, porque todas son de hecho terroristas, ¿no? Entonces, todo ese dinero viene de Qatar. Qatar es el enemigo que atacó a Israel el 7 de octubre. Y Y a la si vez el Qatar, negociador. O sea, es el enemigo y el negociador. bueno, es que ahí es donde ese es el rasgo diagnóstico. ¿Por Ujú. qué si Israel te atacó el 7 de octubre, por qué el 8 de octubre no atacaste a Qatar? Eso es absurdo. Si Qatar te atacó, ataca a Qatar. Si Irán te atacó, ataca a Irán. Pero eso no puede suceder porque Israel no puede atacar a Qatar si el gobierno de Israel ha sido corrompido por el enemigo. Eso no va a suceder. Si los funcionarios israelíes están asalariados por Qatar, que es lo que ha estado, después de que algunos funcionarios, perdón, después de que se exhibió que algunos funcionarios estaban recibiendo dinero de Qatar, se han estado comentando y destapando otras cosas, como por ejemplo que los jefes del Shin Bet habían ido invitados por el gobierno de Qatar a los palcos ahí del estadio en el Mundial que se hizo en Qatar.
que algunos generales de las fuerzas de defensa israelí estaban haciendo negocios con Qatar. ¿Qué? Esto lo que quiere decir es que hay un proceso de corrupción de la clase gobernante israelí, algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años yo he estado publicando sobre este problema. Y la corrupción no viene simplemente de Qatar. A ver, hay que entender que Qatar no es otra cosa más que un apéndice de la política exterior del gobierno más poderoso de la historia, que es el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en Qatar su base militar más importante en toda la zona de África Norte, Oriente Medio y Asia Central. Es un apéndice de Estados Unidos. Qatar es una peninsulita de arena imposible de defender con las reservas de gas más grandes del mundo. La única razón de que Qatar es independiente es que tiene esa base militar de Central Command en Gringa, que es la base Al Udeid, ahí en su suelo. Es la única razón de que Qatar puede mantenerse como un estado independiente. Lo cual quiere decir que toda la política exterior de Qatar es política gringa. Si los gringos quisieran cambiar esa política exterior en un segundo, podrían hacerlo. Entonces, Qatar atacó a Israel desde detrás de un escudo gringo y esa es la razón de que, esa es una de las razones de que Israel no puede atacar a Qatar, además de que Qatar tiene obviamente cierto control sobre el gobierno mismo de Israel, ¿no? Y ese es un control gringo, son los gringos atrás de todo esto. Lo que hemos visto después del ataque del 7 de octubre de 2023 es cero oposición de Estados Unidos contra Qatar. Cero. De hecho, los gringos han protegido inclusive a Hamas. Trump, antes de entrar antes de inaugurarse como presidente siquiera, ya había causado, a través de su enviado Witkoff, ya había forzado al gobierno de Israel a firmar un cese al fuego con Hamas, que efectivamente le forzó a Israel a perder la guerra con Hamas. Estamos a abril de 2025, el ataque fue el 7 de octubre de 2023 y Hamas sigue en control de Gaza. De hecho, está mejorando su control de Gaza desde el cese al fuego de Trump. En Líbano también ya los gringos lograron que se haga un cese al fuego y un repliegue de las tropas israelíes. Cuando eso debió haber sido liberado, cuando estaban pegándole duro a Hezbollah. Han protegido a Irán de un ataque israelí, se han opuesto a un ataque israelí contra Irán. En fin, están protegiendo y están permitiendo que Turquía se apodere de Siria. Entonces, están protegiendo toda la estructura que los mismos gringos han estado creando. No olvidemos que el Irán Contra en los 80s, cuando cacharon a los gringos enviando miles de millones de dólares en armamento a los iraníes de Ayatollah Khomeini. Los egipcios han sido armados hasta los dientes por los mismos gringos, por los gringos. Los saudíes, desde 2003, el gobierno de Estados Unidos envía miles de millones de dólares al ejército libanés, que es una sucursal de Hezbollah, etcétera, ¿no? Todo el marco grita que la clase gobernante eugenista de Estados Unidos ha estado colocando las piezas para destruir al Estado de Israel. Entonces, eh, eh, creo que la lección de la Segunda Guerra Mundial es muy clara. Estamos viendo una repetición transparente casi para quien pone atención de la misma arquitectura que produjo la Segunda Guerra Mundial, que produjo Shoah en la Segunda Guerra Mundial. Y deberíamos de estar muy preocupados porque la consecuencia no es nada más para el pueblo judío, la consecuencia es para todos los occidentales y el problema profundo que tenemos es que esa lección histórica no se ha entendido. No se ha entendido que el antisemitismo es la herramienta del totalitarismo, que matan judíos para esclavizarnos a nosotros y para matarnos también a nosotros. Y por eso estamos otra vez al borde de ser esclavizados otra vez. Cortito, por si nos va a acabar el tiempo, Francisco, si viniera hoy alguien del gobierno de Israel, de este o de cualquier otro, y te dijera, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué política, qué decisión habría que tomar hoy para revertir esto que parece ser como un camino de Bueno, colisión casi inevitable? eso no es tan complicado.
Lo que pasa es que tiene que haber un verdadero patriota gobernando Israel. Pero lo que hay que hacer no es tan complicado. Lo que hay que hacer es, primero que nada, expulsar a todos los terroristas de Israel. ¿Qué están haciendo los terroristas de la Autoridad Palestina en Judea y Samaria? Son terroristas. Ellos tienen un programa que en inglés le dicen pay for slay, que quiere decir salario por asesinato. Este, le pagan a cualquier árabe palestino que asesine a un judío, le pagan un salario de por vida. Lo premian por asesinar a un judío civil. Y si muere en el intento, se lo pagan a su familia. Entonces es un pedazo gigante del presupuesto de la Autoridad Palestina. Entonces hay una organización terrorista que su presupuesto está dedicado a matar judíos, que su ideología es producir genocidio en Israel, que está gobernando a los árabes musulmanes en Judea y Samaria. Esto es una locura. Los terroristas de la Autoridad Palestina son los terroristas de OLP Fatah, es lo mismo, nada más se cambiaron de nombre. Y OLP Fatah desciende de la solución final nazi. Fue creada por Haj Amin al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino y que estuvo dirigiendo durante la Segunda Guerra Mundial los campos de muerte para Hitler. Tenemos toda la documentación en franciscogilwhite.com. Ahí la pueden consultar. Y no es precisamente un secreto. Lo que pasa es que nunca se comenta en los medios, en ningún lado. Eso es distinto, no es un secreto, es un tema sumergido. Hay que sacarlos de Gaza, por supuesto, también. Y no olvidemos que OLP Fatah también es la creadora de Irán. Eso tampoco es un secreto. Que no se comente en los medios cuando estamos hablando del conflicto árabe-israelí no quiere decir que sea un secreto y que no lo pueda uno documentar con 5 minutos de investigación en Internet, ¿ok? Entonces hay que sacar a todos los terroristas del Estado de Israel. Nunca debieron haber entrado. Después hay que tomar todo el control total de todas las instituciones de los árabes palestinos, porque nadie más que los israelíes puede salvar a los árabes palestinos de volver a ser sometidos a la esclavitud por estos terroristas. Entonces, durante una generación, los israelíes tienen que controlar las instituciones de los árabes palestinos para salvar no nada más a los judíos israelíes, sino a los árabes palestinos. ¿Ok? Todo esto de soberanía para los árabes palestinos, etcétera, es un espejismo. Lo que están pidiendo ahí es que los árabes palestinos continúen siendo oprimidos por estos desquiciados terroristas genocidas. Y luego Israel tiene que ganar la guerra regional, tiene que liberar Gaza, Judea, Samaria, Líbano, Siria, Irak, Irán y hasta Egipto, hasta el Sinaí. Todo eso lo tiene que liberar para poder tener fronteras seguras. Y claro que lo puede hacer. Israel ya demostró que puede ganar peleando contra 7 frentes simultáneamente. Por supuesto que puede ganar, pero necesita que los gobernantes de Israel, que cuentan con los mejores soldados del mundo, sean fieles a esos soldados y sean verdaderos patriotas que están comprometidos con la defensa del Estado judío y no con ser los sirvientes de los enemigos del Estado judío. franciscogilwhite.com o managementofreality.com van a encontrar un montón de material, mucho de lo que han escuchado, pero mucho más también. Francisco, es un gusto poder escucharte siempre. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. Muchas gracias. Allí está Francisco Gil White, un estudioso del conflicto árabe-israelí, del antisemitismo, de la geopolítica mundial, un hombre con muchísima trayectoria, con el que podés acordar o no, pero propone algo que no todos hacen. Investiguen, estudien, vayan a las bibliotecas, junten material. No es un tema de qué opino, es un tema de qué pasó y qué puede pasar. 11:13, debemos, pero por lo menos una tanda y un informativo.